los efectos de escucharlo. Bienvenidos a Tarde Noticias. Fernanda Chamorro trabaja en vivo e indirecto, Sol. Exactamente, tomamos el audio. Adelante, Fernanda. Finalmente, para esclarecer suficientemente lo que hoy día está oscuro gris. El senador Juan Darío Monjes, compañeros, aquí hablando también, emitiendo su opinión, teniendo en cuenta que ahora terminó la sesión extraordinaria en la cual se aprobaron 3 puntos importantes. Le dan un tiempo al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, de máximo 72 horas para remitir todo lo que tenga que ver con las actas que se discutieron. En este caso también, vamos a ver si podemos hablar con la senadora Ovelar en este caso, porque se aprobaron que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, remita no más de 72 horas, mejor dicho, actas de discusiones que se tuvieron en este acuerdo bilateral, una copia original del acta que finalmente se firmó por las autoridades de Cancillería y también que se remitan los antecedentes del caso. En otro orden de cosas, ¿qué fue lo que también aprobaron? Crear una comisión bicameral, es decir, integrada por senadores y diputados para, dice el documento, investigar directamente todo lo que tiene que ver con el acuerdo que fue firmado entre Paraguay y el Brasil con respecto a la contratación de potencia para Electrobras por parte de Brasil y para la ANDE en nuestro país. Por otro lado, también aprobaron la convocatoria a una sesión extra. El próximo lunes a las 14 horas son llamados en este caso a esa sesión varias autoridades, entre ellos el embajador de Paraguay en el Brasil, Hugo Saguier Caballero. También fue convocado, en este caso el presidente, el actual presidente de la ANDE, también el saliente, y además de eso algunas otras autoridades como ser por ejemplo el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Sesión extra, estos son los 3 puntos más importantes también entonces para tener los informes bien claros de qué es lo que sucede. Vamos a escuchar qué es lo que tiene Blas Llano también para comunicar con respecto a estas decisiones que se han tomado. Cantidad de integrantes. Y va a estar conformada por senadores y diputados como corresponde a una comisión bicameral. Va a tener 60 días. Y bueno, tiene amplia facultad de acuerdo a lo que manda la Constitución Nacional. ¿Cantidad de integrantes? Pero son 3 y 3. ¿Ya se ha pensado algún tipo de cuestionamiento que se va a hacer el próximo lunes en este caso? ¿Cuáles son las preguntas que todavía faltan contestar por parte de las autoridades? Y ustedes escucharon hoy a los colegas explayarse ampliamente, tienen algunos ya una idea muy formada de lo que contempla el acta. Y bueno, y otros seguramente se han guardado algunas preguntas, algunas dudas que tienen, y por eso es la convocatoria a los representantes del Poder Ejecutivo que han tenido alguna participación o tuvieron que haber tenido alguna participación en el tema. ¿El presidente saliente va a estar de la ANDE? ¿Presidente saliente de Pedro Ferreira? No, el lunes no, pero eso se refirió la senadora Esperanza Martínez en el sentido de que sí la comisión bicameral tiene la facultad, digamos, de convocar a ciudadanos que ya no son funcionarios, pero que estuvieron en su momento al frente de las instituciones, como en este caso de la ANDE. ¿Su bancada también ya ha tomado postura sobre este acuerdo secreto, senador? Sí, nosotros hemos dado a conocer un pronunciamiento que está en todas las redes ya. ¿Están en contra, repudian ese acuerdo? ¿Vos no leíste? Sí, senador, le pido por favor. Y vos lees y vos vas a leer y vas a poder comunicar. ¿Está a tiempo de revertir la firma del actual titular de la ANDE con este acuerdo? ¿Perdón? ¿Está a tiempo de revertir esa firma del actual presidente de la ANDE de ese acuerdo? Yo creo que sí. Yo creo que se puede revertir, sí. ¿Tiene que pasar por el Congreso esto, presidente, para su aprobación? Y la mayoría piensa que sí, ¿verdad? Precisamente ese es uno de los cuestionamientos, digamos, que se le va a hacer a las autoridades que van a venir el lunes, ¿verdad? Y ellos van a dar seguramente su punto de vista, su opinión, y bueno, eso va a ser motivo también de debate, ¿verdad? Muchos de sus colegas opinaban que sí, en el caso de Galaverna, por ejemplo, opina que no es necesario. ¿Cuál es la postura que toman ustedes? O por lo menos la interpretación hasta ahora, senador. Y de acuerdo a lo que tenemos hasta ahora, yo particularmente creo que sí, ¿verdad? Que tiene que pasar por el Congreso. No se debió haber firmado esto de esa manera, senador. Y creo que no.
Gracias. El senador Blas Llano, presidente del Congreso, también entonces, en este caso, hablando sobre estos puntos en particular que fueron ya aprobados en esta sesión extraordinaria, de todo lo que tiene que ver también con el pronunciamiento que teníamos más temprano de la bancada A del Partido Liberal, que repudiaba este tipo de actuar y que decía incluso que era bastante llamativo también el porqué en el mensaje presidencial, en el informe presidencial también de gestión el 1 de julio pasado, no se habló siquiera de este tema. Más temprano escuchábamos, por ejemplo, al embajador Marcelo Sol, que decía no es necesario informar en un mensaje de gestión por un año de gobierno lo que tiene que ver con este acuerdo, con esta acta, porque todavía no está firme como tal. Era lo que decía, por ejemplo, el canciller, pero se van generando dudas. Algunas pueden llegar a ser despejadas ya el próximo lunes, cuando se realice esta convocatoria a sesión extraordinaria. Se puede por lo menos escuchar las versiones también, tanto del embajador Zaguier Caballero como también de otras autoridades, el propio Alcides Jiménez, nuevo presidente de la ANDE, teniendo en cuenta que él participó, si bien es cierto, por solo unos minutos de esta reunión que se realizaba también en Brasil con sus pares del vecino país. Ahora, Fernanda, una cuestión. ¿Ya se conocen los nombres de los integrantes de esta comisión bicameral? Aún no han saltado, no ha saltado ese listado oficialmente, ¿eh? No, todavía no tenemos el listado de integrantes, pero sí serían aproximadamente 3 integrantes senadores y 3 diputados. En este punto también hubo mucho debate, Marcelo, porque en algunos casos había personas que opinaban, había senadores que opinaban que solamente los propios senadores tenían que formar parte de esta comisión que va a investigar, podríamos decir, así como dice el documento también, todos los hechos que rodean a la firma de estas actas. Era por lo menos lo que manifestaban algunos senadores. Quería que sean solamente senadores los que integraran esta comisión, pero finalmente se decidió que sean senadores y diputados, porque hay todavía una discusión de si este tipo de acuerdos de actas tiene que pasar finalmente por manos del Congreso Nacional o no hace falta. Juan Carlos Galaverna, por ejemplo, decía que no, que esto se tendría que mantener directamente en los estratos de la Cancillería, de las Relaciones Exteriores, teniendo en cuenta que es Itaipú, y otros dicen que al modificar el acuerdo con Itaipú entre ambos países, sí o sí tiene que pasar por el Congreso Nacional, y es el Congreso quien tiene que dar finalmente lo que yo no. Bueno, esa laguna que queda ahí, ¿quién nos puede clarificar la situación, verdad? La verdad que sí. Y la ciudadanía que está realmente nerviosa, ofuscada, se realizaron manifestaciones en la jornada de ayer, esto se va a mantener. Nos imaginamos que el día lunes también, de alguna manera, van a empezar a organizarse estas organizaciones, valga la redundancia, sociales, que están muy pendientes de todo lo que está ocurriendo. Fer, y ya que te tenemos contigo, podemos compartirlo con ella también, este documento que habla acerca de las novedades con respecto a esto. Exactamente, con la firma de los senadores, dice que insta al gobierno de Mario Abdo Benítez a presentar toda la documentación del acta bilateral firmada sobre Itaipú con Brasil, y también dice, y repudia todo intento de entrega de nuestra soberanía hidroeléctrica. Esto es lo que dice entonces de esta forma este documento oficial, ¿eh? Exactamente, tiene 3 artículos, ya el 4 es de forma y todas las firmas. El primero habla de instar al gobierno de Mario Abdo Benítez que en un plazo menor a 72 horas remita toda la documentación relacionada, todos los antecedentes, y bueno, ya lo que veníamos mencionando en simples pasos, o sea, resumiendo, el acta bilateral firmada por los embajadores de Paraguay y de Brasil sobre la contratación de potencia de Itaipú. Ahora, 13 a 14 senadores que han firmado este documento, ya también ha tenido mesa de entrada en la fecha. Ahora, Fernanda, cuando hablamos de una comisión bicameral de investigación para este tema, ¿quiénes de los senadores, diputados? ¿Esto tiene que tener digamos, un componente importante de conocimiento energético, o se va a la cuestión de fondo, de si se obró bien o mal? Claro, Por sobre lo técnico. Claro, por sobre lo técnico.
Claro, más que nada lo que decían también aquí los parlamentarios es meramente una cuestión política, o sea, ya no tenemos que dividir entre esto es técnico, esto es político, porque finalmente todo se enmarca dentro de las cuestiones políticas, decía por ejemplo el senador Víctor Ríos. En este caso se conforma la comisión, entre los senadores se tendrá que elegir finalmente también quiénes lo van a conformar. Hay algunos con posturas muy claras, lo escuchábamos hablar ya, ¿no? Que decía, hay colegas que tienen la postura y tienen los conocimientos adecuados también y otros que todavía están en ciertas lagunas. Ellos directamente van a ser los que tienen que elegir, por así decirlo, a sus compañeros que van a estar integrando esta comisión bicameral. Van a tener que ser 3 nada más en el caso de los senadores y otros 3 de los diputados. Pero finalmente lo que harán ellos no solamente va por el lado de la cuestión técnica, no solamente tienen que tener un conocimiento técnico, sino también tienen que ir convocando y escuchando a cada uno de los que van a ir llamando. Pueden llegar a convocar, por ejemplo, al expresidente de la ANDE, a Pedro Ferreira, al ex titular también de la gerencia técnica, el ingeniero Cáceres, que ya, si bien es cierto, no son funcionarios como tal de la ANDE, ellos pueden ser llamados por la comisión, porque esta es también una de las potestades que tiene este tipo de comisiones bicamerales. Vamos a ver si podemos ingresar. Todavía no se puede. ¿Hay todavía senadores dentro? Bueno, hay también todavía funcionarios, no se puede ingresar, me dicen de aquí, desde la Guardia. Lo que explicábamos, no solamente priman los conocimientos técnicos, sino también, en este caso, se va a tener en cuenta lo que vayan a decir aquellas personas que están convocadas. Recordarán ustedes, un paralelismo hacemos con esa comisión bicameral que investigaba a Darío Messer, por ejemplo, que iban ellos convocando día tras día, semana tras semana, a diferentes autoridades y ex autoridades. Eso también va a llegar a pasar aquí por un periodo de aproximadamente 60 días, que es el tiempo que dura este tipo de comisiones especiales. Mamá querida, ¿qué cantidad de tiempo y qué estructura se vuelve a mover? Todo aparentemente guiado por este oscurantismo, ¿verdad? Si esto salía a la luz, se manejaba en forma seria, pues íbamos a poder nosotros estar tranquilos, por decirlo de alguna forma, ¿no? No se iba a generar este ambiente de tensión, este ambiente de duda. Todo el mundo está pensando qué fue lo que ocurrió, por qué salta recién ahora la luz, por qué luego de la renuncia de Pedro Ferreira uno se pregunta qué fue lo que pasó. Hay algo de gran fondo, él dando a entender ciertas circunstancias, porque él jamás, hablamos del ex titular del ANDE, negó acerca de su descontento con esta firma. Dijo, eso véanlo, pregunten la Cancillería. O sea, él jamás estuvo de acuerdo con esta medida que se tomó en aquella jornada. Tenemos entendido que en el mes de mayo, porque en ese momento no salió a la luz. Y Ferreira, si no se iba, esto iba a continuar todavía de alguna forma allí bajo el cajón de la derecha y nadie se iba a enterar siquiera de lo que ha ocurrido. Nosotros vamos a volver contigo, Fernanda, en cualquier momento, ¿te parece? Excelente, no hay problema. Aparentemente ya la mayoría o la totalidad de los pocos senadores, dicho sea de paso, que quedaban en la sesión extraordinaria ya salieron corriendo prácticamente. Uno de los pocos que se quedaba era Juan Darío Monjes, otro Blas Llano, pero la gran mayoría ya se habría retirado en este caso, teniendo en cuenta, para cerrar nada más, que es excepcional casi que se realicen este tipo de convocatorias de sesiones extraordinarias un día viernes. Exactamente. Gracias, Fernanda, muy amable.